Vamos a recibir, hermanos, así puestos de pie, a nuestro hermano presbítero Misael Custodio Villa, que tiene la palabra del día de hoy con el tema La buena marcha de la iglesia. De esta manera, hermanos, y habiendo leído este pasaje de la Escritura, de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, quiero leer el artículo 30 de nuestra confesión, la confesión de los Países Bajos, que a la letra dice: creemos que esta iglesia debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en su palabra, a saber, que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos. Que también haya ancianos y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de la iglesia o el consistorio de la iglesia, y por este medio observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso, que también los transgresores sean castigados y refrenados, para que también los pobres y los afligidos sean ayudados y consolados según tengan necesidad. Por este medio, todas las cosas marcharán bien y ordenadamente en la iglesia, cuando se elige a aquellas personas que son fieles, según la regla que de ello da San Pablo en la carta a Timoteo. Vamos a elevar nuestra oración a Dios. Bendito y soberano Señor, dueño de la iglesia como dueño de todo lo que existe. Nos reunimos, Señor, en tu nombre. Nos reunimos conforme a tu palabra. Y reunidos así, Señor, para ser instruidos, para que en toda nuestra vida podamos, Señor, glorificar tu nombre. Te rogamos, pues, que ahora, con el propósito que nos reúne, seamos edificados, seamos instruidos, exhortados también, pero consolados de la misma manera, por tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Tomemos, hermanos, nuestros lugares y agradecemos al Señor la oportunidad que nos da, hermanos, de estar con ustedes en esta comunión, en el principio de nuestra común fe, como dice el pasaje que leímos de Efesios capítulo 4. Todos nosotros, hermanos, estamos muy contentos cuando las cosas funcionan bien, cualquiera que sea de lo que estemos hablando. Alguien que tiene un carrito, por ejemplo, está muy tranquilo cuando funciona bien, cuando está en óptimas condiciones, cuando todo funciona como debe funcionar. Pero no solo son los objetos, también son las instituciones donde las personas formamos parte. Estamos contentos, por ejemplo, cuando la familia funciona bien, cuando los padres, los hijos, están haciendo lo que deben hacer de la manera que lo deben hacer, según la voluntad de Dios. Una familia donde todo funciona bien es una familia feliz, gozosa. Un salón de clase también. El profesor, los alumnos están contentos cuando todo funciona. Cuando tenemos un profesor que hace su trabajo, que prepara su clase, que con todo la paciencia enseña a sus estudiantes. Un profesor está contento con sus estudiantes cuando cumplen con sus trabajos, con sus asignaturas, con sus tareas, porque para eso están, para estudiar. Cuando cada uno hace su parte y todo funciona bien, estamos contentos.
Un país feliz es donde todas las cosas están también funcionando bien, cuando el gobierno, las autoridades, aquellos que están en eminencia, hacen lo que tienen que hacer, desempeñan bien su oficio. Es un país bendecido, donde sus ciudadanos también, en respuesta a sus deberes ciudadanos, responden en justicia también. Ese es un país en paz, porque todo funciona bien. Pero quizá tengamos más experiencia de las cosas que no funcionan bien que de las cosas que funcionan bien, porque el pecado aparece por doquier. Pero el punto es que cuando las cosas funcionan, son una bendición. Nuestro Dios hizo todas las cosas para que funcionaran perfectamente. Y así fue al principio. Génesis 1:31 expresa perfectamente eso. Porque cuando Dios hubo terminado su obra, cuando Dios hubo terminado de crear todas las cosas en el lapso de 6 días, en el séptimo día, dice el Señor, dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Era excelente. Y era excelente porque todo funcionaba bien. Porque todo estaba en óptimas condiciones, en un óptimo funcionamiento. Con ese mismo propósito, nuestro Dios ha querido que su obra funcione bien. Y me voy a referir a la iglesia. Dios quiere que la iglesia institucional, como todas las demás instituciones de la creación, funcionen bien. Dios quiere que la iglesia también funcione bien. Pero ¿qué ha hecho Dios para que las cosas funcionen bien? ¿Qué ha hecho Dios para que las cosas funcionen óptimamente? Ha puesto oficios. Nos ha puesto en oficio a nosotros. Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán era el encargado de que todo estuviera en óptimas condiciones en la creación. De ahí el mandato cultural. Y de ahí se desglosa una serie de oficios. ¿Quiénes son los responsables de que la familia funcione bien? Dios ha puesto a personas encargadas de que la familia funcione bien. Y no es el Estado, y no es la escuela, sino son los padres. Porque ser padres es estar en oficio. El oficio que Dios les dio. Así que si no funciona bien la familia, algo no estamos haciendo bien. Dios, dice la Escritura, estableció a las autoridades, como dice Romanos 13, para que los que hacen el bien sean guardados y para que los que hacen el mal sean castigados. ¿Quiénes son los encargados de establecer justicia? Son las autoridades, para que todas las cosas funcionen bien. Pero cuando las cosas no funcionan bien en una nación, bueno, vemos en las noticias la corrupción, el mal desempeño de los que están en autoridad, la perversión de la autoridad por aquellos que la tienen, y luego viene el sufrimiento en muchos ámbitos de la vida de la nación. Y así podríamos ir por muchos ámbitos de la vida. De manera que para que las cosas funcionen bien en todas las esferas de la vida, Dios ha puesto oficiales. Y eso no es menos para la iglesia institucional. La iglesia institucional, como la iglesia Betel, es una institución entre muchas. Y dada su naturaleza, y dado el propósito por el cual existe, Dios ha puesto oficiales también.
De manera que las cosas en la iglesia institucional funcionen bien. Dice el texto de Efesios, que comienza a hablar de los creyentes en general, ¿no? Habla de todos los creyentes. Vamos a hacer una rápida mención del texto. Pablo comienza a dirigirse a toda la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y habla de lo que nos une, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y después, en el versículo 11, dice, y Él mismo, es decir, el Señor, constituyó a unos, no a todos, apóstoles, a otros, no a todos, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El que la iglesia tenga oficiales, como el apóstol Pablo mismo lo va a escribir, lo va a mencionar en 1 Timoteo 3 y en Tito, capítulo 1, es una necesidad. La iglesia, ninguna iglesia institucional, ninguna iglesia puede y debe estar sin oficiales. De repente nos parecería que es más democrático que todos seamos iguales y hagamos todo, valga la redundancia, democráticamente. Pero no es así. Y no es así porque la iglesia no es una ocurrencia nuestra. La iglesia, dice Juan Calvino, la iglesia es un milagro. ¿Por qué? Porque no existe iglesia a menos que nuestro Dios dé vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y Efesios 2, capítulo 2 mismo lo dice, ¿no? Entonces, el que nosotros hayamos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor es un milagro. Y que nosotros que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tengamos vida y vida en abundancia, es un milagro. Por eso la iglesia no tiene otra cabeza sino Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Y nuestro Señor Jesucristo, queriendo que su iglesia tenga un óptimo funcionamiento, ha provisto a su iglesia de líderes, ha provisto a su iglesia de oficiales. Aquí dice el texto, no es que unos dijeron, nosotros vamos a ser apóstoles, y no es que otros dijeran, nosotros queremos ser maestros, y no es que otros quisieran por mutuo propio decir, nosotros queremos ser evangelistas. No. Es Cristo. Dice el texto, Él constituyó a algunos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia funcione bien. Porque el Señor quiere que su iglesia se desarrolle óptimamente. Por eso dice el texto, versículo 12, no son los oficios en sí mismos, sino los oficios ¿para qué? Y desde el principio así fue. Dios no creó al hombre nada más porque un día se le ocurrió y dice, vamos a hacer algo, ¿no? No. Dios dijo, hagamos al hombre para que señoree en la creación. Es decir, el hombre fue creado para un fin.
Y lo mismo ahora en su iglesia el Señor dice, pongamos apóstoles. ¿Para qué? Diáconos. ¿Para qué? Ancianos. ¿Para qué? Versículo 12. Porque la iglesia los necesita. Porque la iglesia los necesita. Nosotros, hermanos, como padres, podremos enseñarle a nuestros hijos a sumar 1 más 1, 2 más 2. ¿No? Nos da mucho gusto cuando nuestros hijos ya aprenden esos primeros fundamentos. O cuando comienzan a mencionar algunas palabras, nos da mucho gusto cuando nuestros hijos hacen eso. Nosotros podemos hacer como padres eso. Pero no les podemos enseñar redacción, por ejemplo. Les enseñamos a sumar, a restar, pero quizá como padres no podamos enseñarles álgebra, cálculo. Para eso necesitarán personas con ese conocimiento. El Señor entonces da, como da a luz a sus hijos. El Espíritu Santo da a luz a los hijos de Dios. Pero Juan Calvino dice, siguiendo a San Agustín, para referirse a la iglesia institucional, llamándola la madre de los creyentes. La iglesia es la madre de los creyentes. Porque aquellos a quienes el Espíritu Santo engendra, los da a la iglesia para la crianza. ¿En qué sentido? En este. Que los creyentes deben ser instruidos en la palabra a fin de que sean perfeccionados para la obra del ministerio. Entonces, no es gratuito. Aquella iglesia que piense que no son necesarios sus oficiales, no sabe entonces de qué se trata. Porque la necesidad de los oficiales es para que trabajen a fin de perfeccionar, de instruir, o en esta expresión que he usado, dedicarse a la crianza de los hijos de Dios. Por eso se necesita. Por eso el gobierno de la iglesia, dice nuestra confesión, por eso he querido leerla, dice la confesión de los Países Bajos, esta iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia institucional, se debe gobernar según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en su palabra. No por ocurrencias nuestras, sino por su palabra. Ahora, ¿qué dice su palabra? Su palabra dice que debe haber ministros o pastores. La iglesia, toda iglesia necesita pastores. No improvisados, sino pastores en el sentido correcto de la palabra. ¿Para qué? Dice nuestra confesión, para predicar la palabra y administrar los sacramentos. ¿Pero pastores es todo lo que necesita? No. También necesita ancianos. Ancianos gobernantes y diáconos, para que junto con el pastor formen el consistorio de la iglesia, el consejo de la iglesia. El trabajo de ellos es que Dios a través del consistorio, a través de estos tres oficios, y por medio de observar la verdadera religión, o por este medio, observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso. Primero, enseñanza. Segundo, disciplina. Que también los transgresores sean castigados y refrenados. Y tres, misericordia. Para que también los pobres y los afligidos sean ayudados y consolados según tengan necesidad.
Como iglesia, pues, debemos ver la necesidad de tener pastor, ancianos, diáconos. Porque en esa medida que los tengamos, las cosas irán bien en la iglesia. Por eso la conclusión de nuestra confesión dice, por este medio, el ejercicio de los oficiales y el trabajo del consistorio, las cosas marcharán bien y ordenadamente en la iglesia. Porque ese es el propósito de Dios. Y dice Efesios, ¿por qué Dios constituyó todos estos? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Por qué? ¿No? Volvemos a este pasaje. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos. A ustedes, hermanos. A fin de perfeccionarlos a ustedes. Con estas tres cosas esenciales. La enseñanza, la disciplina y la misericordia. Así que, como iglesia debemos buscar que estos oficios siempre estén en la iglesia. Trabajar porque siempre haya estos oficios. Porque dice, cuando estas cosas se hagan y todo se haga ordenadamente, todo funcionará bien. Pero no solo con el hecho de tener ancianos, pastores y diáconos, ya todo va a funcionar bien. Hay iglesias que tienen pastor, ancianos y diáconos y nada anda bien. Hay iglesias que tienen consistorio y nada anda bien. ¿Cuál es la razón? Que para constituir el consistorio, dice nuestra confesión, se necesita elegir a aquellas personas que son fieles. Para cualquier oficio se necesitan elegir a personas con visión, es decir, conocimiento. Es triste, pero hay que reconocerlo. En muchos casos, en nuestras iglesias mismas, han sido ordenados a los oficios eclesiásticos personas que no estaban preparadas para eso, que no tenían idea de lo que era eso. Pero como muchas cosas las seguimos haciendo a la mexicana, pues dijimos, ahí en el camino aprende, ¿no? Ahí en la práctica se va haciendo. Bueno, y en la práctica muchas cosas salieron mal. Creemos muchas veces que las cosas saldrán bien solo con la buena intención. Pero como dice el dicho, que el camino al infierno, ¿no?, está empedrado de buenas intenciones. Con buenas intenciones no se arreglan las cosas, sino con buenos principios. El apóstol Pablo, encomendando a los ancianos de Éfeso el cuidado de la iglesia, en Hechos capítulo 20, les dice, tengan cuidado de ustedes mismos, dice a los ancianos, y tengan cuidado de la iglesia donde el Espíritu Santo los ha puesto. A veces perdemos de visión esto. Una ocasión me decía un hermano que para que las cosas estuvieran bien en la iglesia, en el consistorio habría de haber un miembro de cada familia. Como si esto fuera una cuestión de que cada familia tuviera voz en el consistorio, ¿no?, para hacerse escuchar. Lo que vi de inmediato era que era una completa falta de visión. Y a veces sucede, hermanos, que no tenemos este conocimiento de por qué el Señor me llama al pastorado. ¿Qué quiere decir ser pastor? O ser anciano gobernante, o ser diácono.
Y a veces la misma iglesia hace esto, que a veces dice, bueno, necesitamos diáconos, y para que, pues, puede ser un jovencito, 17, 18 años, como que pensamos que no es relevante, a fin que solamente se va a dedicar a recoger las ofrendas y algunos menesteres por ahí. Un jovencito puede hacer eso. Eso es falta de visión de la iglesia. No estamos viendo bien lo que la Escritura dice. Se requiere para estos oficios personas fieles. Y eso implica personas con conocimiento, que sepan qué es. Porque si no, corremos el riesgo de que uno piensa que uno debe hacer todas las cosas para los intereses personales. ¿Y cuántas veces el consistorio ha estado en conflicto porque los que integran el consistorio están defendiendo intereses personales? Y no se trata de eso, se trata de los intereses de Dios, de los intereses de Cristo, de lo que Cristo quiere, no de lo que nosotros queremos, de lo que Cristo quiere para sus hijos, no de lo que nosotros queremos y de nuestros intereses. Es, ¿qué quiere Cristo? ¿Qué quiere el Señor para su iglesia? Por eso, aquella idea de que cada familia nombre un representante para que forme el consistorio no tenía sentido. Cuando se pierde la visión, de repente surgen los diótrefes. ¿A quién le suena el nombre de Diótrefes? ¿No? Y de repente veo muchos Diótrefes por la iglesia. Bueno, yo pensé que sí lo sabían y le sonaba este nombre. Bueno, esta es una carta del apóstol Juan. Y vamos a la tercera carta. El apóstol Juan escribe a los hermanos, particularmente dice la carta al anciano Gayo, al amado a quien amo en la verdad. Pero dice ahora el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero ahí está el nombre, Diótrefes. ¿Por qué se caracterizaba Diótrefes? ¿No? ¿A qué le gusta Diótrefes? Seguramente era un oficial de la iglesia, por eso el lugar que tenía en la comunidad. Pero a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Y dice, no nos recibe. Ahora, pero deja que a los demás hermanos de la iglesia que reciban a los visitantes, versículo 10. Si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Diótrefes contra Juan. Diótrefes contra los apóstoles. ¿Quién se opone de esa manera? Quien no tiene visión. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Diótrefes quiere tener el control. Diótrefes quiere gobernar a la comunidad, diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Si a él le parece bien, si a él no le parece bien. Y cuando a él no le parece bien, los expulsa de la iglesia. No son pocos los casos que he conocido, hermanos, que hay familias, hay ancianos que se consideran dueños de la iglesia porque su abuelo fue el fundador de la iglesia, porque su papá fue el fundador de la iglesia. ¿Y eso qué? Entonces vamos más atrás. ¿Quién murió por la iglesia? ¿Quién redimió a la iglesia? Pues Cristo. Entonces el que debe tener prerrogativa es Cristo, no nosotros. Nosotros, hermanos oficiales, somos solo siervos. Hemos sido llamados para servir y para edificar al cuerpo de Cristo. Y para eso se requiere conocimiento. Por eso los primeros que deben ser instruidos en la palabra y ser temerosos de la palabra son ustedes, hermanos.
porque tienen la responsabilidad de edificar a los hijos de Dios de esta comunidad de fe. Todas las cosas van a funcionar bien cuando todos hagamos la tarea que nos corresponde. Cuando no es así, en lugar de avanzar, retrocedemos. Cuando no es así, en lugar de avanzar, nos estancamos. No han sido pocos las iglesias que se han estancado y no han salido de ese bache. Y a veces uno se pregunta qué está pasando, y a veces hay que ver hacia adentro al consistorio, a los oficiales. Hemos sido llamados para trabajar para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Esa es la meta a la que debemos llegar. Y yo le preguntaría a la iglesia Betel, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está de esa meta? Porque es entonces la misión del consistorio trabajar para ir en pro de esa meta, en pro de ese objetivo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que las cosas funcionen bien en la iglesia Betel. Dios quiere que la iglesia Betel funcione bien, pero para que funcione bien requiere de la participación, del involucramiento de todos, particularmente del buen desempeño de sus oficiales. Para esto, dice nuestra confesión, es que Dios ha puesto en su iglesia pastores, ancianos y diáconos. Y se hará todo de esta manera, caminará bien cuando se elige a las personas que son fieles. Una vez alguien me reclamó por qué no salió electo diácono. Y sí me lo dijo enojado. Me dijo que él estaba mejor preparado, que él había estudiado y que conocía el catecismo, que él ya se sabía todo y que me podía hasta repetir de memoria. Sí, pero cuando yo iba a su casa lo encontraba borracho. Sí, pero era un padre desobligado. Sí, pero era un esposo desobligado también. Y quería ser diácono. Se requiere hombres fieles, hombres que en su vida misma manifiesten el evangelio. No que lo digan de memoria, sino que su vida sea una evidencia de la verdad. Que sean personas fieles. En muchas ocasiones, como si fueran las elecciones de nuestro país, alguien vota por su compadre, el otro quiere que sea su amigo, el otro quiere que sea su ahijado. Hombres fieles, tenemos que preguntarle a Dios a quienes quiere Él. Conocí también este caso de un hermano que me decía, comenzó a reunirse con nosotros, comenzó a venir y bueno, hablamos con él y ellos expresaron con su esposa que querían reunirse como parte de la congregación. Supimos que él había sido ordenado diácono en la otra iglesia donde había estado. Fuimos a hablar con él, dijimos, hermano, sabemos que tienes el oficio, que eres diácono, y queremos invitarte a que ejerzas tu oficio. Gracias a Dios porque este hermano abrió su corazón. Y nos dice, hermanos, miren, yo no sé, pero miren, así fueron las cosas, ¿no? Él no iba a la iglesia, él iba a acompañar a su esposa. Y uno de esos días que le dijo a su esposa, yo te llevo a la iglesia. Pero en eso su esposa le dijo, pues quédate, acompáñame al culto. Él dijo, bueno, está bien.
Sucedía que se estaba llevando a cabo una reunión congregacional y había elección de oficiales. Y alguien lo vio ahí y dice, propongo al hermano para diácono. El hermano se sorprendió y le dice al pastor, pastor, pero si yo no soy miembro de la iglesia y yo no vengo muy regularmente, quien viene es mi esposa. Y el pastor dijo, hermano, la congregación ha hablado, la congregación te está llamando al oficio de diácono, así que acéptalo. Y dice, pues yo lo acepté. Al mes, un poquito más, lo ordenaron diácono. Dice, pero nadie nunca me dijo qué es ser diácono. Le dijimos, hermano, muchas gracias por ser honesto, entonces ya no lo vamos a tomar en cuenta. No hay visión. Hombres fieles, porque se requiere conocimiento, temor de Dios, para enseñar a otros ese mismo temor a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede enseñar lo que no sabe, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que debemos, hermanos, dar gracias a Dios que ha levantado en esta iglesia a hombres que ustedes como comunidad han visto y delante del Señor los han escogido para trabajar en esta iglesia como ancianos, como diáconos. Y asimismo deben estar orando y pidiendo a Dios por un pastor. Porque Dios quiere que las cosas en esta iglesia funcionen bien. Y si no funcionan bien, daremos cuenta a Dios de eso. Así que demos gloria a Dios, que ha tenido misericordia de nosotros y nos da líderes para que nos traigan edificación. Y estaremos orando, hermanos, para que eso suceda con ustedes, como en todas nuestras iglesias también, porque estemos viendo más allá de nosotros. En muchas de nuestras iglesias se requieren diáconos, se requieren ancianos y se requieren pastores. Pidamos a Dios que traiga esos oficiales que tanto se necesitan para el buen funcionamiento de las iglesias, del presbiterio y del sínodo. Les invito a orar. Bendito y soberano Señor, estamos aquí reunidos como iglesia en un momento importante, significativo para esta iglesia Betel, y recordando, Señor, lo que tu palabra dice y lo que nuestros padres en nuestras confesiones han escrito para guiar la vida de tu iglesia. Señor, en estos pasos vamos, en estos caminos vamos para trabajar según tu voluntad, Señor. Así que te rogamos que des sabiduría a esta iglesia, sabiduría a sus oficiales, de manera que este pueblo sea edificado, de manera que en este lugar todas las cosas funcionen bien para gloria de tu nombre, para edificación de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.